El Canal 10 informa que el siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda a los menores de edad estar en compañía de sus padres o un adulto responsable. Opinión, análisis, actualidad, acontecimientos, personajes. En directo con Manu. Bienvenidos a otra entrevista de la semana. Como todos ustedes saben, la industria y la empresa son un factor de desarrollo para cualquier municipio, no solamente por los tributos, sino también por la generación de empleo y la dinamización de las economías locales. Es por ello que hoy hemos querido invitar al doctor Walter Ocampo, director ejecutivo de la Asociación de Industriales de los municipios de Soacha, Cibaté y del sur de Bogotá. Doctor Walter, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Doctor Walter, ustedes junto con la administración han liderado algunas mesas de trabajo desarrolladas con la Asociación Municipales de Industriales. ¿Qué conclusiones podemos llegar de estas mesas de trabajo? Pues la conclusión básica es el interés de poder confluir en temas transversales que a todos aqueja. Y el principal objetivo nuestro en este momento es lograr, después de más de 7 décadas, que contemos con la red pública de alcantarillado. Ese es el objetivo fundamental y en ese sentido hemos acompañado a la administración, le hemos ofrecido acompañamiento técnico, obviamente lobby entre las instancias nacionales, regionales, departamentales y la mejor voluntad de poder sacar adelante esta infraestructura de la cual adolecemos hoy en día. Es una tristeza que después de tantos años de generar tanto crecimiento y un alto porcentaje del PIB central de Colombia no tengamos red pública de alcantarillado. No hay saneamiento básico en esta jurisdicción. Bueno, doctor Ocampo, si no hay saneamiento básico, ¿cómo lo están manejando? Pues hicimos una propuesta que creo que está siendo evaluada por la administración y por la autoridad ambiental. Y es que, por decirte un ejemplo, en la empresa donde nos encontramos llevamos 70 años produciendo y cumpliendo con los estándares que exige la autoridad ambiental. Es decir, todas nuestras empresas cumplen con los parámetros que exige la autoridad ambiental, que en este caso es la CAR. Es decir, han hecho grandes inversiones en plantas de tratamiento, en sistemas de mejoramiento, en buenas prácticas de manejo. Quiere decir que entregamos las aguas en mejores condiciones de lo que lo tomamos, pero adolecemos de la red donde entregarlas. Entonces la propuesta nuestra ha sido ¿por qué no se acoge que las redes existentes que hay, los canales en los cuales nuestras empresas vierten aguas tratadas, sean incipientemente esa red pública y toda vez que haya sido declarada como red pública podamos hacer los mejoramientos estructurales, las canalizaciones, las tuberías, todo lo que haya que hacerse, estamos dispuestos a hacerlo porque es una situación de hecho, está presente en el territorio y es la mejor manera de darle salida a este problema. Hablemos un poco, doctor Ocampo, del tema ambiental. En cuanto a regulación por parte de la CAR, ¿cómo están los industriales de Azomuña en este aspecto? Pues si vamos a la esencia de la norma, en todas partes estaríamos por fuera de norma. ¿A qué me refiero? A que habiendo cumplido parámetros ambientales, en este momento la ley no permite los vertimientos. O sea que todos estamos operando por fuera de norma. Así cumplamos los parámetros, porque como la opción que da la ley es si hay una red de alcantarillado, usted puede descargar, no tiene inconveniente, pero nosotros no tenemos red, entonces estamos por fuera de norma. Es una paradoja, ¿sí? Ambientalmente hablando. Ahora, dentro de los mejoramientos que se han hecho, que son evidentes en el territorio, en toda la jurisdicción, pues creo que estamos mucho mejor que hace mucho tiempo, pero hace falta todavía una cultura ambiental muy ligada a las actividades, hay demasiada informalidad en el entorno de otro tipo de actividades y creo que a eso tenemos que apuntarle, porque las nuestras cumplen, pero infortunadamente compartimos con quienes no cumplen, y entonces esto ocurre en todas partes, termina señalado el que cumple por el vecino. Sí, es una situación compleja. En cuanto al tratamiento de los gases industriales, ¿cómo se está manejando esta parte? Hemos propuesto durante mucho tiempo un estudio de calidad del aire y una caracterización regional. Son estudios supremamente costosos. Cada compañía hace pues sus estudios isocinéticos y demás, pero sabemos que hay una alta afectación porque está la vía nacional. La autopista sur es un gran
aportante de contaminación. También el mismo Distrito Capital, en la disposición que hay en el territorio y la rosa de los vientos, cómo llega a esta zona, también genera problemas de contaminación atmosférica. De hecho, el embalse naturalmente evapotranspira y también produce emisiones sulfurosas, y de hecho las industrias, cuando tienen problemas de operación, y las industrias que no están formalizadas o legalizadas, que tienen actividades por fuera de norma, pues obviamente son muy contaminantes. Caso incineradores, caso industrias de fundiciones que van migrando de acuerdo a cómo se van ubicando. De pronto, ¿qué implicaciones ha tenido la contaminación del embalse del Muña hacia el gremio industrial? Pues si uno llegase a analizar la pérdida de productividad, pues seguramente es muy notoria. ¿A qué me refiero? Anteriormente, cuando estaba el embalse completamente colmatado por buchón y había esa proliferación de zancudos, entre otros, y de roedores, en los turnos nocturnos era casi imposible trabajar. Muchos de los trabajadores de las empresas nuestras se lesionaban por estar espantando los zancudos y se accidentaban. Eso es una pérdida de productividad, porque esa persona tenía que ser incapacitada, pagar esa incapacidad y dejar una línea de producción parada. Entonces, nunca se llegó a medir, pero seguramente si alguien tuviera el tiempo y fuera acucioso en revisar las historias clínicas, en revisar todos esos procesos médicos que padecieron los trabajadores, se va a llevar una gran sorpresa y se va a dar cuenta de que es muy difícil producir en un entorno tan complicado. Entonces, eso simplemente para la población de la industria, que es una población más o menos permanente, las empresas nuestras generan alrededor de 5.500 empleos directos, no es nada despreciable. Entonces, si eso es con los trabajadores que están en esos turnos, ¿qué es de la gente que padece permanentemente en el casco urbano o en el centro poblado esa situación? Bueno, doctor, hablemos un poco del desarrollo industrial. Mucho se ha hablado de un proyecto de generación, de creación de una zona franca en este sector, denominado Tequendama 4. Explíquenos acerca de este proyecto, ¿en qué consiste? Ese es un proyecto que tiene una empresa afiliada a Somoña. Tiene intención de desarrollar un parque industrial donde básicamente hay instalaciones adecuadas para la industria. ¿A qué me refiero? Que haya un sitio de transferencia o patio de contenedores, que haya centro comercial, que haya actividad logística, que en un momento dado llegue a tener hotel para personas que transportan, que viajan, que haya oficina de la DIAN, que haya sistemas de tratamiento, zonas de sesión que permitan manejar esta condición del territorio. Y lo que se está persiguiendo es que se consolide una vocación empresarial industrial que siempre la ha tenido esta zona. Pero, como lo digo, si no resolvemos el tema de los vertimientos, del alcantarillado, pues muy difícilmente dejará de ser un proyecto. Ahora, sé que hay otro proyecto aquí en la vecindad que es de otro grupo empresarial y muy seguramente van a estar ligados porque están muy cercanos, ¿no? Bueno, doctor, hablemos un poco de la responsabilidad social que tienen los industriales hacia su vecindad, hacia Cibaté. Yo creo que me refiero más al último ejercicio de responsabilidad social, que creo que tiene más impacto que todas las actividades que hemos hecho de asistencia, de donación, durante todos estos 26 años de vida, y es haber estado en la formulación del Plan Educativo Municipal por los próximos años, donde la propuesta nuestra de la Cátedra Ambiental Obligatoria fue aceptada, de tal manera que se implemente en todas las instituciones educativas del municipio el uso racional de recursos, específicamente energía, agua, el manejo de los residuos sólidos. Es angustiante ver la cantidad de residuos sólidos, de cómo el municipio se está llenando de basuras, de desperdicios, de no tener un sitio de exposición, a pesar de que tuvimos un gran logro con la planta de transferencia de residuos. Tuvimos la fortuna de pertenecer a la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos cuando era del municipio mixta, ahora pues está de resorte directo de la administración, y creo que a eso es donde debemos apuntar. Más allá de eso, pues seguimos contribuyendo con las localidades y con las instituciones cercanas. Cada compañía tiene padrinazgos con alguna organización, bien educativa, bien una fundación o bien una comunidad. De pronto podemos tener algunos datos
de cuántos cibateños están laborando en este tiempo aquí en la zona industrial. Pues actualizado no, porque eso varía mucho, pero de todos modos sí hay mucha población vinculada a la industria. De hecho es más práctico tener al trabajador cerca de su sitio de trabajo por su calidad de vida y por los costos, y fundamentalmente pues lo que pretendemos es eso, ¿no? Hay una dificultad estructural que no solo ocurre aquí en esta zona, sino en todas, y es que puede haber mucha mano de obra disponible, pero no tiene la calificación. Y cuando uno va a preguntar por la calificación, es difícil encontrarla a la medida, entonces las compañías tienen que entrar a formarlas, pero de los esquemas de formación que tienen las instituciones responsables, por lo general se quedan cortos en los tiempos para esas formaciones, pero aún así vinculamos la gente de la región. Ustedes tienen un convenio con el SENA en cuanto a capacitación como del personal requerido, las profesiones afines que ustedes requieren para el desempeño en estas empresas. El SENA tiene unas ventajas importantísimas en la ley de primer empleo, en las concesiones que otorgan a aquellas empresas para que no moneticen sus aportes, sino para que más bien vinculen la gente. Nosotros tenemos la fortuna de estar en el Comité Técnico Asesor del Centro SENA de Soacha y de Cibaté, entonces nos permite conocer de primera mano qué ofertas hay y hacia dónde deberíamos orientar la capacitación. ¿Y cuál es la mano de obra que más se requiere en esta zona industrial? Fundamentalmente a nivel operativo el mantenimiento eléctrico y mecánico. Es increíble no conseguir personas que sepan de mantenimiento eléctrico ni mecánico. Ya a nivel de supervisión de gerencias medias, todo lo que tenga que ver con calidad, con indicadores de gestión es importantísimo. Hoy en día con la firma de los casi 50 TLCs que ha firmado Colombia, el tema de globalización de mercados internacionales, de mercadeo, manejo de las plataformas de comercio exterior es muy limitado. La concepción del valor del dinero es otro concepto que creo que debemos revisar, no solo aquí en esta zona, sino en todas donde se haga exportaciones. Todo lo manejamos con tasa de cambio, cuando hoy en día pues ya todo está estructurado en pulsos, en bytes de computador, y que lo hacen directamente las compañías y las personas que están formadas en esas compañías desde su escritorio, y no tienen que hacer trámites con organizaciones ni con externos para legalizaciones, ¿sí? Creo que en eso nos falta muchísima formación, lo que es la ofimática, el manejo de las herramientas de las TICs. Hay un analfabetismo en tecnología muy grande, muy evidente, y creo que a ese punto tenemos que orientarnos. ¿Qué podrían ser las profesiones de las personas que en este momento están saliendo de los colegios? Claro, lo que pasa es que también hay que revisar el modelo educativo, porque si uno se pone a ver, pues ha sido impuesto, rara vez ha sido concertado con la misma comunidad. Hoy en día uno entiende que un joven quiere ver el dinero contante y sonante, y por eso sus aspiraciones son de llegar a ser gerente sin experiencia alguna y ganarse unos salarios muy grandes, pero pues eso no es posible. Y uno entiende que se sigue prefiriendo actividades que manejen ese flujo de caja en el día a día, como el manicure, como el ser vigilante, el ser conductor. Es triste. Aquí en la periferia tenemos instituciones donde los rectores confiesan: yo sé que estoy formando conductores y celadores, pero eso es la realidad. Entonces es estructural. Creo que hace falta un diálogo de fondo colaborativo, de revisar con las organizaciones y con los actores municipales y las administraciones qué está pasando. No podemos seguir formando técnicos en panadería, ni en costurero, ni en cosas que en la vida práctica no operan ya. Por ejemplo, los más grandes macroproyectos de vivienda en Colombia están en esta provincia, 146.000 soluciones. Ya deberían estar formadas las organizaciones de trabajadores, llámese cooperativas o empresas de outsourcing, que hagan mantenimiento eléctrico, fontanería, pintura, cortinería, ¿sí? Porque toda esa gran cantidad de personas van a demandar servicios ya. Ya se están ubicando, ya están llegando, y entonces a esas personas, ¿quién las va a atender? Eso es una gran oportunidad para un territorio como este, donde deberíamos ya perfilarnos
a prestar esos servicios. De hecho, ya las grandes compañías de concesionarios compraron los terrenos que hay sobre la autopista sur, porque esa gente también necesita transportarse. Así haya solo una vía, pero van a comprar vehículos. Claro. Hay que hacerles mantenimiento. O sea, es de sentido común de poder ver en perspectiva qué va a pasar cuando todas esas personas estén en un momento dado ya ubicadas aquí. O sea, hagamos el ejercicio mental de que han transcurrido 15 años y estamos todos en este territorio compitiendo y todos necesitamos servicios. Pero es muy difícil si no hay infraestructura básica. ¿A qué me refiero? Conectividad. De hecho, la población joven es la más afectada. Los jóvenes entre los 18 y los 25 años, más del 10% que no estudia ni trabaja ya tiene obligaciones familiares, ya son padres. Y entonces eso genera unas dinámicas de subsistencia muy complejas que hacen que la competencia raye en los límites de la delincuencia y de la violencia. Pero si esa persona tuviera un computador o un aplicativo y hubiera una red pública, seguramente podría interactuar donde estuviera con el mundo entero, sin necesidad de estar formalizando algún tipo de relación. Eso es lo más elemental y de eso adolecemos aquí. ¿Sí? Una educación que forme para la vida, pero que también ayude a forjar empresarios. Una educación que forme para que la persona sienta pasión por lo que hace. Una educación donde esa persona se pueda expresar, bien sea en el arte, en la cultura o en lo tradicional. Pero si tú te pones a ver, esta región fue considerada como la zona industrial de Colombia. De nombre dejó de serlo hace mucho tiempo. Hay otros municipios en Colombia, el caso de Tocancipá, que ya tienen ese remoquete. Y los estudios muestran que esto ha migrado y ha cambiado y ha mutado a servicios. ¿Servicios a quién? A la industria y al comercio. Entonces hay que estar a tono con la realidad. Es como cuando el ordenamiento territorial, la realidad desborda la planeación. Entonces, ¿qué está pasando? Los jóvenes, ¿qué están pensando? Están pensando en expresiones artísticas, están pensando en mucho otro tipo de alternativas que ya no son las mismas que nosotros creemos que pudieran ser. Por eso digo yo que tenemos que concertarlo y escuchar a los jóvenes, que son los que verdaderamente saben. Hay que darles el impulso, pero ese ímpetu, esa gana, esa pasión que le ponen a sus cosas es lo que deberían hacer. Entonces, qué bueno que poder un mandatario local decir: mi administración se va a centrar en este tipo de actividades prevaleciendo los intereses de la juventud. Eso es un éxito absoluto, porque la gente se va a poder expresar y va a hacer lo que realmente siente y quiere hacer, no lo que le toca. Infortunadamente, la gente en Colombia tiene que hacer muchas cosas porque le toca, porque tiene que sobrevivir, tiene familia, tiene obligaciones. Pero qué rico que pudiera ser artista, que pudiera ser literato, que pudiera ser filósofo, que pudiera ser técnico, diseñador, experto en tecnologías. Ese tipo de cosas que son las que nos están mandando en el mundo, pues tristemente nos está avasallando y no nos damos cuenta, ¿sí? Los temas ambientales son prioritarios. La economía de este siglo no es el dinero, la economía es la biología, y hacia allá tenemos que mirar. Y los jóvenes son buenísimos para eso. Las interacciones, ¿sí? El manejo de las competencias ciudadanas, cómo relacionarnos con el otro, cómo recuperar la comunicación. Ese tipo de formación, más que para el trabajo, debe ser para la vida. Cómo yo puedo vivir en sociedad, cómo me puedo relacionar dentro de mi misma familia, creo que hace más, impacta más que cualquier tipo de formación técnica. Uno ve que hay profesionales excelentes, con unos títulos gigantescos, pero como ciudadanos o como individuos dejan mucho que desear. No saben escribir, no saben leer, no saben hablar, y lo más triste, no saben expresar sus emociones. Creo que hacia allá debería ser la formación, y cuando eso esté resuelto, vendrá la formación para el trabajo que se quiere. Es un sueño, pero creo que es un sueño que hay que construir. Doctor, ¿cómo fortalecer, cómo incentivar el asentamiento industrial hacia esta zona? Con infraestructura, necesariamente. Es como cuando yo invito a una persona a mi casa y le ofrezco: vente para mi casa porque estoy seguro que lo voy a poder atender en el nivel que esa persona se merece. Pero si en un territorio queremos que venga la inversión, que vengan los grandes proyectos, que vengan las grandes compañías, y no tenemos infraestructura básica, no estamos haciendo nada. El papel aguanta todo, pero sin seguridad jurídica no hay inversión. Sin infraestructura básica no hay inversión. Sin generación formal
de relaciones, de liderazgos institucionales de las administraciones, no hay inversión. Entonces lo que se está generando es una desbandada a zonas que sí se están organizando, que están planeadas y que están mirando en perspectiva de 25 años qué va a pasar con esas zonas. Ese ejercicio aquí nunca lo hemos hecho. Aquí nunca nos hemos sentado a pensar, miremos este municipio de Cibaté o el de Soacha o el que sea, estamos en el año 2040. ¿Cómo es este municipio hoy? Creo que muy pocas personas hacen eso. Y ese debería ser la apuesta, porque es que ya estamos de salida. Biológicamente hablando, hay que decirlo, se renueva tan rápidamente que tenemos que pensar es en los que vienen detrás empujando, que son muchísimos, que tienen unas habilidades preferenciales únicas, y tú lo puedes ver con los hijos. Los muchachos de hoy en día son de unas habilidades asombrosas. Entonces, qué bueno poder canalizar, no tarar esas habilidades para que estos jóvenes se expresen de la mejor manera. Eso sería fantástico. Es como el primer paso que ha dado esta administración, este gobierno local, en organizar las agendas, las mesas de trabajo, bajo el nombre que lo ha denominado AMI, Asociación de Municipal de Industriales, que es lo que ustedes han venido realizando en varias oportunidades con la administración municipal. Sí, yo creo que una ventaja estratégica fue el hecho de que el actual mandatario repitió periodo, luego se dio cuenta en el transcurso de 10 años, después de un ejercicio de administración, hacia dónde debería canalizar, y uno debe pensar es en sus socios estratégicos, porque es que nadie progresa solo. Por muchas habilidades que yo tenga en un campo específico, solo seguramente podría hacer algunas cosas, pero este mundo es de redes, de contactos, de conocimiento, más que de infraestructuras, más que de elementos externos, es de conectividad, pero la conectividad no tanto en lo físico, la conectividad en la parte relacional. Yo creo que si logramos exactamente que podamos manejar ese acercamiento con el otro, todo va a funcionar, porque si logramos eso que es lo básico, que es lo social, que es lo que nos permite vivir en comunidad, ya después va a ser más fácil que un ingeniero hable con el arquitecto, con el filósofo, con el músico, con el director, con el gerente. Eso se va a lograr mucho mejor después cuando logremos sanear esas faltas de capacitación y de formación básica, social. Bueno, doctor, ya son 26 años de que cumple la Asociación de Industriales Asomoya. ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Por qué se creó esta asociación? Pues como todo, porque cuando estas empresas, las gestoras, estaban en Bogotá, pues fueron siendo colonizadas por vivienda, fueron conurbadas, tuvieron que salir a zonas donde su impacto no fuera considerable con la población, se buscaron estas zonas que en aquel entonces estaban, por así decirlo, vírgenes, entre comillas, y llegaron, pero como llegaron y no había la infraestructura mínima, no había comunicaciones, no había vías, no había servicio social, médico, entonces los 8 gestores de esta asociación que estaban alrededor del embalse, y de ahí se deriva el nombre, Asociación de Industriales del Muñe, era por el embalse del Muñe, pues empezaron a compartir esas necesidades y a darle solución entre ellos. Entonces fue así como el primer CAI que hubo en Colombia lo hubo aquí, porque con la escuela de policía se logró un convenio donde los empresarios dieron unas motos, dieron unos radios, dieron una infraestructura para brindarse su propia seguridad. Luego se creó una red de comunicaciones que hoy en día la mantenemos, somos licenciatarios con el Ministerio de Comunicaciones de una red. Tenemos enlazadas a todas nuestras compañías vía radio y tenemos radio con el distrito de Soacha y con la policía del ejército. Y luego surgieron otro tipo de requerimientos, las comunicaciones. Entonces entre ellos vincularon a otras empresas que no estaban afiliadas pero que necesitaban comunicación, dieron unos aportes, se instaló un enlace de fibra óptica de 6.5 kilómetros entre Muñe y Soacha. Tal vez fue uno de los primeros sitios en Colombia que tuvo fibra óptica. Construimos la propia subestación telefónica, entregamos en comodato el lote de terreno a la empresa de teléfonos de Bogotá por 50 años para que funcionara, y de allí se benefició la comunidad. Igual pasó con la energía, igual pasó con el gas. Cibaté tiene gas gracias a que estos industriales, específicamente 2 compañías nuestras, tendieron la red, y ya tendiendo la red, pues el gas domiciliario fue mucho más fácil de que llegara, por los costos. O sea, esos costos los asumieron los empresarios.
Entonces, desde el punto de vista de la infraestructura ha habido mucho desarrollo. Hubo un ejercicio muy bonito desde finales de los 50 a nivel empresarial, cuando funcionaba el Seguro Social y Asomuña tenía el servicio. Para evitar que los trabajadores se ausentaran, todos los días mandábamos al mensajero a las compañías para que llevara las órdenes médicas de especialistas a Bogotá. Se asignaran esas citas y el mensajero volvía y traía las citas asignadas y las llevaba a cada compañía. De tal manera que el trabajador decía, hombre, que tengo que ir a pedir una cita médica con un especialista, me tengo que ausentar esta tarde o el día completo. Eso ya no ocurría. Entonces esa fue una muestra de responsabilidad muy grande, porque el gremio asumía esa actividad y el trabajador salía en el tiempo exacto a la cita ya confirmada y paré de contar. Entonces, ese tipo de cosas que son unos intangibles que no se ven hoy, además que ya no existe, porque la mensajería también está dejando de existir por la logística, pero eso lo hacía la asociación. Entonces, primero fue todo el tema de servicios públicos, todo el tema de organización, de funcionamiento, de seguridad, ya después trabajamos todo el tema de generación de empleo, llegamos a constituir una precooperativa, que se convirtió en cooperativa, funcionó 7 años, tuvimos vinculados 550 personas en diferentes actividades a nivel nacional, y creo que los indicadores han mostrado en este tiempo que ha habido actividades muy significativas. El censo experimental para Soacha lo patrocinamos también, eso logró que hubiera información que antes no se conocía. Entonces creo que hemos aprendido muchísimo de las experiencias de estas compañías, que también aprenden todos los días con nosotros. Hablamos un poco, doctor, ustedes fueron catalogados o fueron reconocidos por el boletín Estratégica destacando su responsabilidad social a nivel mundial. ¿Cómo fue eso? Este es un grupo que en el año 2009 nosotros accedimos a una financiación del BID a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se seleccionaron 200 empresas en toda la región central de Colombia para lograr que implementaran prácticas de responsabilidad social. Entonces esto consistió básicamente en una consultoría durante 11 meses que lo pagó la Cámara de Comercio con el BID, y tuvimos un consultor para identificar exactamente nuestro core de negocio y las actividades que no eran asistencialismo, sino verdadera responsabilidad social, y fuimos el primer gremio en Colombia en implementar estas prácticas. Ha habido esos reconocimientos porque a raíz de eso, de algunas empresas que participamos en esa primera promoción, por así decirlo, se creó un núcleo de responsabilidad social que lo lidera la Cámara, y empezamos 6 compañías desde entonces, y hoy en día ya somos 40, casi 40 empresas que mensualmente nos reunimos a intercambiar experiencias de responsabilidad, a intercambiar modelos, metodologías, a aprender, y nos reunimos todos los meses y aprendemos de eso. Y G Estratégica, que es un boletín especializado en responsabilidad, el año pasado nos dio para el mes de marzo el reconocimiento de ser un modelo de gestión y digno de ser presentado, y por esa razón fuimos exaltados allí también. Otro logro importante es la práctica de gobierno corporativo. ¿En qué consiste esta práctica de gobierno corporativo y cómo les ha permitido marcar una diferencia? Pues derivado de esa implementación de prácticas de responsabilidad, también luego accedimos a otra consultoría especializada en gobierno corporativo, y es una decisión voluntaria porque es cómo implementar las mejores prácticas de gobernanza en una organización, no importa que no sea comercial. La asociación es una entidad sin ánimo de lucro, pero también logramos con una consultoría ser reconocidos como el primer gremio PYME en Colombia en implementar prácticas de gobierno corporativo. De hecho, el caso está documentado, fue una tesis de posgrado de 2 profesores del CESA, y con FECámara se editó un libro con la experiencia de Asomuña, donde la contrasta en su organización interna, sus estatutos, sus órganos de gobierno, con órganos y con sociedades cerradas y de familia, para demostrar que lo que hace competitivo un país o una región o una empresa son esas buenas prácticas de gobernanza, no importa la orientación que tenga. Es decir, el gobierno corporativo no es solo para las sociedades comerciales, puede ser también para una empresa familiar, porque debe tener muy claras las reglas de juego. Cuándo es administración, cuándo es familia, cuándo es servicio a la comunidad,
cómo lograr ese equilibrio con los grupos de interés internos y externos. Y de hecho, nosotros hicimos el año pasado, a raíz de eso, otra reforma estatutaria e implementamos esas prácticas que mundialmente son reconocidas. Por decir algo, a nosotros nos obliga una asamblea anual. Decidimos voluntariamente que ya no vamos a hacer una asamblea, de hecho ya hacemos 2 asambleas, la tradicional del mes de marzo y la de septiembre de carácter informativo, de tal manera que podamos estar mucho más cerca de nuestros afiliados, de poder escuchar lo que no estamos escuchando, de podernos retroalimentar de lo que necesitamos saber. Igualmente, considerar la posibilidad de tener miembros externos en las juntas directivas, de tal manera que haya personas que no tengan ningún tipo de vínculo con las organizaciones, que puedan dar oxígeno u otra luz y estar muy enterados hacia dónde conducir la organización. Cosas de ese estilo. Revisoría fiscal, la tenemos implementada desde siempre, no estamos obligados, pero la tenemos, ¿sí? Y toda esa serie de medidas que lo que hacen es mejorar el entorno y lograr los objetivos que se propone estratégicamente la organización. Doctor Walter, en el sector de Chusacá se tiene proyectado la implementación de un CAI. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? ¿Cómo beneficiaría en cuanto a seguridad la zona industrial? No, eso es definitivo. Es que la gran mayoría de las empresas nuestras son exportadoras, y ustedes recordarán que hace unos años los dueños de estas empresas ni los directivos pudieron volver, porque el entorno es complejo, es un entorno difícil. Nosotros lideramos una iniciativa de una estación de policía hace unos años. En ese entonces me acuerdo que era un proyecto de más de 1.000 millones de pesos. Tuvimos el compromiso de los empresarios, buscamos el lote, saneamos estas situaciones jurídicas, pero estos cambios institucionales de presidencia y de las organizaciones no permitieron que se concretara. Ahora hay una iniciativa dentro de este parque industrial de ceder un área de terreno para tener allí un cuartelillo, para tener unidades de policía mucho más cercanas que puedan favorecer la interacción y el trabajo seguro. O sea, la seguridad hay que quitar el estigma de que es para el empresariado. No, la seguridad es para el ciudadano, es para la persona de a pie, es para la persona que no tiene los medios, es para evitar que los trabajadores cuando salgan y no tienen transporte sean atracados, es para evitar que el microtráfico, que está muy consolidado aquí en esta provincia, se siga acentuando y siga creciendo, para evitar que haya fleteo, para evitar que haya fuga de información, para evitar que haya infiltrados detrás de secretos industriales. O sea, debe haber un entorno seguro, y esa seguridad se logra es con institucionalidad, y con institucionalidad se logra eso en alianzas público-privadas, y lo que está haciendo nuestro asociado es ofrecer el espacio, ceder el área de terreno y facilitar que la policía pueda tener la infraestructura que requiere para poder operar en esta zona que es tan crítica. Doctor, usted lleva muchos años al frente de esta organización, de esta asociación. ¿Cómo ha visto el desarrollo del municipio durante todo este tiempo? Uno quisiera ver que las dinámicas fueran mucho más consistentes con lo que se planea, pero de hecho hoy en día estamos mejor que antes. ¿Por qué lo digo? La sola vía. Hace muchos años era una sola vía, un solo carril, se encontraban 2 vehículos, algunos se varaban y un accidente y eso era el caos. Hoy en día tenemos una vía medianamente decente, con más carriles, obviamente siempre insuficiente, y más con estos macroproyectos, pero ya el tiempo es relativamente manejable la conexión. En la parte ambiental también hay mucha más conciencia, hay mucha más formación, hay más inversión, hay formación dentro de los grupos de los impactos que uno puede generar como ciudadano, como trabajador. Entonces, en eso también hemos cambiado. En la misma percepción de las relaciones con Bogotá. Fíjense que ya estamos llegando a que va a haber una consulta para la conurbación en temas muy específicos de salud, seguridad, vías y espacio público con Soacha. Tarde o temprano vamos a estar absolutamente conurbados. Entonces son dinámicas que se van dando necesariamente, pero que en estos años que he estado acá, pues uno quisiera que fueran mucho mejores, más asertivas, óptimas, pero bueno, es lo que está y tratamos de hacerlo mejor, y yo sé que nadie se levanta pensando en el daño que le va a hacer a los demás, sino en cómo mejorar y desde su posición tratar de hacerlo.
Doctor Walter, ¿cómo una empresa se puede vincular con esta asociación? ¿Qué requisitos debe tener? Fundamentalmente, y no estrictamente que esté en el territorio, que comparte la filosofía de la asociación, que comparte sus políticas en el tema de responsabilidad, para ponerlo en temas, en elementos prácticos, que sea buen empleador, que exceda los lineamientos legales básicos, que pague cumplidamente, que obviamente tenga intereses de mejorar el entorno donde se encuentra, ¿sí? Que exceda esas expectativas mínimas que son las que todo el mundo debe cumplir. Mucha gente piensa que porque paga impuestos o porque paga una cuota tiene derecho, pero yo creo que de eso no se trata. Se trata de que se comparta un sueño, que es lo que hacen estas compañías. Y tal vez lo que las ha tenido vigentes es que el compromiso de esos empresarios que alguna vez migraron de Bogotá para establecerse aquí aún se mantienen. Siguen comprometidos con su compañía, con su región, con sus trabajadores, con esas familias, entonces los hace muy cercanos. Por decir algo, hay una política en el tema de seguridad que aquí no se pagan extorsiones, no se pagan secuestros, todos los actos delictivos se denuncian, porque yo no puedo sentar a la misma mesa al formal con el ilegal, pero sí puedo sentar al formal con el informal que quiere formalizarse. Entonces, si bien tenemos grandes compañías, matrices multinacionales, tenemos otras de la cadena de valor que no lo son, pero que quieren aprender, y entonces esas son las compañías que nos interesan. Esas empresas formales que quieren hacer las cosas bien, que quieren aprender, que quieren ser productivas, son las compañías que nos interesan. Entonces, uno se puede hacer un balance y se da cuenta que realmente asociarse es muy sencillo, ¿sí? Dentro de los trámites, pues es lo básico, la información de sus estados financieros, de las relaciones, de dónde provienen sus recursos, quiénes se integran en la compañía, pero vamos más orientados a qué persigue, qué quiere hacer, por qué está en este territorio, cuál es su filosofía y qué quiere con sus trabajadores, porque a la hora del té el empresario sabe que su empresa es lo que está en el corazón de cada uno de sus trabajadores, y eso se logra es como los buenos vinos con tiempo de maduración. Doctor Walter, hablemos un poco de su trayectoria profesional, laboral. Bueno, yo fundamentalmente fui porque ya no lo soy, funcionario público 14 años, y luego con el sector privado 18. Me formé inicialmente como biólogo y me especialicé en fotointerpretación y hice algunos estudios, entrenamientos especializados fuera del país, en monitoreo ambiental en calidad de agua, energía, medio ambiente, algunos diplomados en administración de empresas, trabajé todo el tema de gerencia social y más recientemente hice derecho como segundo pregrado, pero más orientado al ser interior más que a lo exterior. La vida me ha mostrado, gracias a esta oportunidad que he tenido, de interactuar con gente emprendedora, pujante, con colombianos hechos a pulso, que realmente lo que cuenta es esa huella que podamos dejar a los que vienen detrás, y es hacer las cosas de la mejor manera, tratar de reconocernos en el otro, ¿sí? Y completar un sueño de país que alguna vez quisimos, que no lo pudimos lograr, entonces que sean los hijos nuestros o los hijos de nuestros hijos que lo puedan hacer. Yo creo que eso es lo más interesante de este ejercicio. Más allá de los títulos, yo creo que el título que más me honra es poder decir, este es un señor, o poder decir, este es un buen ciudadano, no entre comillas buen ciudadano, sino realmente sabe vivir en comunidad. Y creo que a eso deberíamos aspirar todos, ¿no? Un mensaje de los industriales a la población cibateña. Hay que conocer qué hay en el territorio. Si yo estoy en Cibaté como ciudadano, yo quisiera saber quién es el que está allí de vecino. Detrás de ese muro, ¿quién está? ¿Qué pasa allí? ¿Qué hacen allí? ¿Cómo puedo llegar allá? ¿Cómo puedo aprender? ¿O cómo me pueden enseñar? Entonces, hace falta mucho más comunicación, más comprometimiento, más intercambio de buenas prácticas. La industria sabe hacer cosas muy buenas, pero hay patrones que son comunes
para cualquier tipo de actividad. Por decir algo, en estas compañías se maneja el tema de calidad, y ese tema de calidad puede ser el mismo que debería tener el señor de la tienda, o el señor de la plaza, o el colegio de tal barrio, ¿sí? Aquí manejamos indicadores de gestión. Bueno, ¿cómo se maneja un indicador? Qué bueno que ese indicador sea el que tenga el estudiante, el tendero, el desempleado. O sea, son cosas tan comunes, transversales, que están allí, pero que las estamos desaprovechando por no interactuar más, por no acercarnos, por no vincularnos. No siempre se trata de aportar cosas externas, sino más que todo se trata de aportar conocimiento y afecto. Creo que ese sería el mensaje más grande. Tenemos una industria representativa que impacta, que contribuye al PIB nacional en una proporción muy alta, pero que la desconocemos, estando aquí en el mismo territorio, estando a escasos metros de donde vivo. Entonces, qué bueno poder saber cómo interactuar. Esas empresas requieren una gran cantidad de servicios. Bueno, ¿qué les puedo ofrecer? ¿Cómo llego allá? ¿Cómo les resuelvo ese problema que puedan tener? E igualmente la comunidad, decirle a las compañías, necesitamos esta posibilidad, colabórenos en estructurar ese proyecto. Es lo que le hemos dicho a la administración. Múltiples oportunidades, ha habido proyectos que son devueltos por falta de capacidad técnica. Aquí hay técnicos muy buenos, entonces miremoslo. O sea, se puede aportar colaborativamente y salir adelante. Entonces yo pienso que el mensaje es: miremos con otros ojos alrededor nuestro y acerquémonos a eso, que seguramente hay unas oportunidades gigantescas de lado y lado, tanto para la industria como para el ciudadano. Eso es básicamente. Doctor Walter, muchísimas gracias por haber aceptado este programa y pues de antemano felicitaciones por los 26 años de esta gran asociación. Muchas gracias por la invitación, ha sido muy grato. En abril de este año esperamos lanzar el libro con las experiencias exitosas durante estos 25 años en el tema de ambiente, de generación de empleo, de responsabilidad social. Entonces ahí van a poder ver con resultados las actuaciones que hemos mencionado. Muchas gracias. A usted, doctor Walter, y ustedes muchísimas gracias por dejarnos ingresar hasta sus hogares. La próxima semana volveremos con otra entrevista. Hasta pronto.